Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de la hora que ven esta presentación, vamos a hablar de algo muy importante que son los síntomas. Vamos a hablar también un poco de los signos. Vamos a caracterizar lo que es un síndrome y por supuesto vamos a hablar un poco de cómo se realiza la historia clínica. Les agradezco nuevamente por haber estado aquí y bueno, esperemos que puedan aprovechar de este video, de esta unidad. En primer lugar, tenemos que saber lo que es un síntoma, porque síntoma y signo muchas veces los consideramos igual y no es algo igual. El síntoma es algo subjetivo, es algo que nosotros no podemos ver, lo que examinamos a un paciente no podemos verlo, no podemos objetivarlo, es simplemente algo que el paciente refiere acerca de su patología, acerca de su enfermedad y es, digamos, la referencia a cómo se siente, ¿verdad? Por lo tanto, no se puede medir, no se puede cuantificar y, por supuesto, es lo que evidentemente el paciente cree de su enfermedad. Sin embargo, el signo sí es algo cuantificable, es algo que se puede medir, es algo que se puede objetivar. Entonces, sí es lo que el médico puede, o el enfermero, o el odontólogo, el personal de salud puede medir, puede cuantificar, puede observar del paciente. Evidentemente, es algo medible, es algo cuantificable, por lo tanto, el paciente no puede contar, más bien se puede observar de un paciente, ¿verdad? Tenemos la fiebre, por ejemplo, es un signo, no es un síntoma. Muchas veces se dice que la fiebre es un síntoma, pero es una fiebre porque se puede medir, es un signo, digo bien, la fiebre porque se puede medir por medio del termómetro. Y así también se pueden medir los otros signos vitales como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, todo lo que se puede observar de un paciente, se puede obtener como dato de un paciente, eso es un signo. La característica básicamente de un signo es, en primer lugar, la observación. La observación es fundamental porque observando yo ya puedo tener datos que ni siquiera el paciente me va a contar y que yo puedo inferir y puedo realizar una hipótesis diagnóstica acerca del paciente, ¿verdad? Hay datos que el paciente no cuenta o datos que el paciente cuenta y lo considera irrelevante, pero que el examinador es muy importante que gracias a esta observación pueda obtener esos datos porque pueden facilitar una hipótesis diagnóstica o bien un diagnóstico presuntivo. Es decir, todo lo que uno observa del paciente es muy importante, inclusive la manera de vestir, la manera de cómo se cuida ese paciente, ¿verdad? Si hay tatuajes, piercing, ¿verdad? Eso puede orientar, inclusive hacia ciertas infecciones, inclusive uno puede recabar datos importantes acerca del aseo personal, los cortes, ¿verdad? Por ahí, cosas que uno considera irrelevantes, puede aportar datos. Por ejemplo, si un paciente tiene todo punciones en el brazo, eso puede aportar datos hacia, hacia un tipo de patología, ¿verdad? Como por ejemplo la drogadicción y otras cosas, ¿verdad? Entonces, la observación inclusive de cómo camina el paciente ya es importante para saber si hay algún tipo de alteración en la marcha, ¿verdad? Si hay algún tipo de traumatismo reumatológico o bien algún tipo de trauma que el paciente ha sufrido. Por supuesto, hay que escucharle al paciente, hay que dejarle que el paciente tenga su momento, o si no, lo único que hacemos es dirigir la encuesta, o sea, dirigir la entrevista, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, hay que dejarle que el paciente tenga su momento, hay que escucharle al paciente, hay que darle su momento al paciente, no hacer preguntas dirigidas, como por ejemplo, ¿te duele verdad? Entonces vos ya le estás dirigiendo al paciente hacia un diagnóstico que vos querés encontrar. Nosotros no tenemos que querer encontrar diagnósticos. Claro que la importancia del diagnóstico es encontrarlo, ¿verdad? Pero no tenemos que dirigir al paciente hacia un diagnóstico que nosotros queremos que sea así, ¿verdad? El diagnóstico está para que nosotros lo encontremos, no nosotros encontrar, no que el diagnóstico nos encuentre a nosotros. Entonces, no hagamos preguntas dirigidas, no hagamos preguntas cerradas, tratemos de romper el hielo con el paciente, tratemos que los pacientes se sientan con confianza de poder hablar con nosotros, porque hay pacientes que sencillamente tienen timidez, no tienen confianza y bueno, la finalidad o la importancia de un examinador o de una persona que va a realizar una maniobra semiológica es que el paciente entre en confianza para poder contarte muchos datos que van a ser importantes para el diagnóstico, inclusive datos que el paciente muchas veces te va a ser difícil que te cuente. Por ejemplo, si se droga,
por ejemplo, si tuvo relaciones sexuales, ¿verdad? Inclusive otros datos ya un poco más privados, el paciente te puede contar, pero si es que vos le transmitís confianza, ¿verdad? Si tuvo relaciones sexuales con alguien del mismo sexo, ¿verdad? Son cuestiones un poco más privadas y un poco más difíciles de contar al paciente, pero hay pacientes que te cuentan cuando tienen confianza. Si no te tienen confianza, no te van a contar ni siquiera si tosió, ¿verdad? Cosas más sencillas no te van a contar. Así que es importante que el paciente entre en confianza, que le escuches a tu paciente, que le dejes hablar, que no le cortes su relato. Por más que hay pacientes que sí, es cierto, se exageran con el tiempo, ¿verdad? O se van por las ramas. Claro, eso es muy importante también, hacer que el paciente no se vaya por las ramas, que nos centralicemos en un síntoma y que a partir de ese síntoma nos dirijamos a otros síntomas, pero no que el paciente te empiece a contar muchísimos síntomas y al final no sabemos dónde englobar. Entonces es muy importante que nosotros sepamos dirigir esa entrevista, pero dejándole tener, digamos, un momento al paciente, escucharle al paciente, ¿verdad? Y por supuesto también el tono de voz, el tipo de lenguaje, todo eso es muy importante también escuchar en un paciente, y ni hablar del, de la percepción que uno tenga un paciente. El estado de ánimo. Hay veces que uno se da cuenta que el paciente está decaído, ¿verdad? O diversos tipos de estado de ánimo. Entonces eso es fundamental también tratar de percibirlo, aunque eso realmente va más por la psicología, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de los síntomas, ya hablamos de los signos. Ahora es importante saber qué es un síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas presentes en una o varias enfermedades. Generalmente pueden estar presentes en una enfermedad o pueden estar presentes en varias enfermedades. Generalmente el síndrome es producido, digo bien, eh, por una causa específica, ¿verdad? Por una causa específica, a diferencia de la secuencia, por ejemplo, que es producida por varias causas. El síndrome es producido por una sola causa, pero que presenta signos y síntomas específicos y clásicos de una enfermedad, o que pueden aparecer en más de una enfermedad. El síndrome gripal, por ejemplo, puede aparecer en varias enfermedades. Puede aparecer en la influenza, síndrome gripal caracterizado por tos, tos seca que luego se vuelve purulenta o productiva, acompañado de rinorrea, fiebres, ¿verdad? Entonces, eso es lo que caracterizamos como síndrome gripal. Eso puede aparecer en varias enfermedades. Puede aparecer en la influenza, puede aparecer en una neumonía, aunque la neumonía se acompaña de otros síntomas más, ¿verdad? Como dolor en puntada hacia la parte lateral del tórax, pero puede aparecer en tuberculosis, puede aparecer también un síndrome gripal. En varias enfermedades puede aparecer un síndrome gripal. Entonces, conjunto de signos y síntomas que aparecen en una enfermedad específica o en varias enfermedades también, y que se repiten, ¿verdad? Y que son clásicos de una enfermedad. Al síndrome también se le llama la palabra, se le da también la palabra patognomónico. Patognomónico es lo que se denomina característico de una enfermedad. Entonces yo sé que una enfermedad tiene estos signos y estos síntomas, ¿verdad? Que constituyen en general un síndrome. Constituyen, por supuesto, un cuadro clínico, entonces son signos y síntomas patognomónicos de una enfermedad. O sea, son propios de una enfermedad. Y bueno, si ya hablamos de lo que es el síndrome, ahora tenemos que hablar de algo muy importante que tiene relación con el síndrome y también con los signos y síntomas, o sea, la clínica. Y la clínica está referida a la historia clínica. La clínica nosotros lo consensuamos en un papel, en un documento llamado historia clínica. La historia clínica es un documento en donde el examinador, ya llámese médico, enfermera, odontólogo, porque esto es multidisciplinario, muchos, digamos, casi todas las carreras de la salud deben eh, anotar todos los datos de los pacientes en la historia clínica. Es un documento de valía muy importante que vamos a ver ahora cómo se hace y cuáles son sus partes. Como dijimos, en la historia clínica es un documento en la cual nosotros vamos narrando, es una narración que debe ser clara, no debe ser confusa. Debe ser clara, debe ser precisa. ¿De qué cosa? De los signos y síntomas, también de los datos de filiación del paciente, que es lo primero que se pone, ¿verdad?
los datos, el nombre, apellido, la edad, el sexo, ¿verdad? Lugar donde vive, lugar donde nació, vamos a ver enseguida todo eso, nacionalidad también, ¿verdad? Entonces, debe ser detallado, debe ser concreto, conciso, preciso, bien legible. Eso también hay que tener en cuenta la caligrafía, ortografía, ni qué decir. La ortografía tiene que ser bien clara. No puedo yo escribir con errores ortográficos, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta la caligrafía y la ortografía al escribir una historia clínica. Tiene que ser bien claro, de manera que yo, al leer una historia clínica, sepa a qué me orienta esa historia clínica, a qué diagnóstico va esa historia clínica, o digamos, a qué diagnóstico me llevan los datos de ese paciente, los datos semiológicos, por supuesto, ¿verdad? Eh, Tienen que tener una buena cronología. Yo no puedo contar, por ejemplo, que un paciente hace 3 días antes de la consulta tuvo dolor de muela, dolor del tercer molar. Y después, 2 días antes de la consulta, el paciente tuvo un traumatismo en la región maleolar de la tibia, ¿verdad? Pero 8 días antes el paciente tuvo sí, sensación febril eh, y se acompañó de tos seca, ¿verdad? Yo no puedo estar contando, si conté que hace 3 días pasó algo, luego conté que hace 2 días pasó algo, no puedo volver atrás, que hace 8 días pasó algo. Así, evidentemente no está ahí bien ordenados los datos, ¿verdad? Tengo que ir como una cuenta regresiva. 8 días antes de la consulta, el paciente presentó esto. 3 días antes de la consulta, el paciente presentó esto. 2 días antes de la consulta, el paciente presentó esto, ¿verdad? En forma cronológica, en cuenta regresiva. Hace 10 días, hace 8 días, hace 3 días, hace 2 días, el día de la consulta, si es que hay un síntoma, se cuenta lo que pasó en el día de la consulta. Al ingreso del paciente a la consulta o al ingreso a la internación, si es que el paciente se interna, el paciente ingresa con estos datos, ¿verdad? Signos vitales, tal, se van citando los signos vitales, ¿verdad? Tiene que ser cronológicamente bien correcto, en orden y en cuenta regresiva, por supuesto. No voy a ir contando hace 2 días, hace 8 días, hace 10 días, no. De lo más lejano a lo más reciente, ¿verdad? Bien entendible de manera que cada uno, cuando uno lea la historia clínica, pueda entender a qué es lo que se refiere, ¿verdad? De hecho, que tiene que ser entendible no solamente para el personal de salud, sino también para el paciente, porque el paciente tiene derecho de poder ver su historia clínica. La historia clínica es un documento de derecho legal que tiene el paciente de saber cuál es su diagnóstico. El paciente tiene derecho a saber cuál es su diagnóstico. El diagnóstico nosotros no podemos ocultarlo al paciente. Eso es un derecho del paciente legal. Entonces la historia clínica tiene que ser accesible al paciente. El paciente tiene que tener acceso a su historia clínica. ¿Cómo el paciente no va a saber lo que tiene? Tiene que saber eso. O si no, nosotros estamos haciendo lo que se nos antoja nomás acerca del paciente. Lo que inventamos la enfermedad que se nos antoja y el tratamiento que se nos antoja. El paciente tiene derecho legal, amparado por la Constitución Nacional, de tener acceso a su diagnóstico y a su tratamiento. Entonces, a partir de eso, el paciente tiene que entender lo que dice la historia clínica, ya sea por ortografía, ya sea por caligrafía, y utilizar términos que el paciente pueda entender. Evidentemente no voy a utilizar términos vulgares, ¿verdad? Tengo que utilizar también términos científicos, eh, términos que se refieran, o sea, términos técnicos, pero que también permitan entenderlo al paciente. Y si el paciente no entiende, pues hay que explicarlo. ¿Qué significa esto, verdad? Otra cosa que tiene que tener que tiene que tener una historia clínica es, bueno, acá ya dijimos, secuencial, ¿verdad? Tiene que tener una secuencia, un orden cronológico, inteligible, ya dijimos eso, y que sea completo, detallado, como dice acá en la presentación. Ordenado ya dijimos, ¿verdad? Detallado. O sea que si yo voy a hablar de la semiología del dolor, eso nosotros ya vimos en una unidad pasada, la semiología del dolor tiene una mnemotecnia llamada Alicia. Yo tengo que saber cuándo apareció el dolor, dónde está el dolor, localización, ¿verdad? Irradiación, a dónde irradia el dolor, ¿verdad? La caracterización o la característica del dolor, cómo es, si es punzante, si es lancinante, si es opresivo. La intensidad del dolor, si es muy fuerte, si es moderado, si es leve. Y, por supuesto, la atenuación, si el dolor cede o no cede. Si cede con analgésico o si cede espontáneamente sin ninguna medicación. O sea que yo cuando caracterizo, por ejemplo, el dolor con la mnemotecnia Alicia, yo tengo que eh, narrar todo lo que acerca del dolor. Yo no puedo poner más dolor, el paciente presentó dolor hace 3 días y ya está. No.
yo tengo que poner todas las características del dolor. Aparición, irradiación, localización, atenuación, toda esa mnemotecnia que estamos justamente desarrollando en lo que es la semiología. De ahí la importancia de esta cátedra, de ahí la importancia de estas unidades, para que yo pueda saber cómo es el dolor. Luego veremos en otras unidades, en otros videos, cómo se caracteriza la fiebre, por ejemplo, cómo que se caracteriza el edema, por ejemplo. Entonces, yo no puedo poner fiebre nomás, edema nomás, no, yo tengo que poner las características de esa fiebre, las características de ese edema, las características del dolor. Tiene que ser bien completo mi caracterización, tiene que ser bien detallado, bien detallada mi historia clínica. También es muy importante que nosotros escribamos todo acerca del paciente. Todos los procedimientos que hagamos del paciente tienen que ser escritos, porque eso no sirve si yo, digamos, hago algo y no escribo, no me sirve, no, acá no hay de palabra, acá tiene que ser todo lo que se escribe, todo lo que se hace debe ser escrito. Eso es lo que le ampara, digamos, a un profesional de salud. Bueno, otra cosa también importante es tener en cuenta la escritura correcta. Yo no puedo poner, por ejemplo, porque hay errores que ocurren así, ¿verdad? Y por supuesto eso con la práctica va, una práctica, digamos, con la experiencia y con la lectura también, eso se va corrigiendo en esos errores. Yo no puedo poner, por ejemplo, sensación febril de 38 grados, porque eso está mal escrito. La semántica de eso está mal escrito. La técnica de esa escritura está mal. Sensación febril es lo que nosotros tocamos, lo que nosotros percibimos del calor de la piel de un paciente. La fiebre es lo que se puede cuantificar, no la sensación febril. Yo no puedo decir, por ejemplo, el paciente tiene fiebre. Bueno, ¿y cuánto es la temperatura de ese paciente? Si estamos hablando que el paciente tiene fiebre, es porque evidentemente yo le tuve que tomar la temperatura al paciente. Evidentemente yo estoy caracterizando que ese paciente tiene una temperatura igual o mayor a 38 grados. Yo no puedo decir que el paciente tiene fiebre si yo no le tomé la temperatura a ese paciente. ¿Tiene fiebre? ¿Cuánto es la temperatura? 38, 39, 40 y no sé. Entonces no podemos hablar de fiebre. Si no le tomé la temperatura, acabamos de decir que la fiebre es un signo. Entonces tiene que ser medible, tiene que ser cuantificable. Yo no puedo hablar de fiebre si yo no le tomé la temperatura. Entonces, si no le tomé la temperatura, no puedo hablar de fiebre. Ah, pero está caliente el paciente. Bueno, pero tenés que fijarte si tu mano no está fría. Si tu mano no está fría, bueno, evidentemente que la sensación va a ser que el paciente tiene una piel eh, calorigénica, ¿verdad? Que tiene una piel caliente, ¿verdad? Pero no podemos hablar jamás de fiebre si yo no hice la medición por medio del termómetro. En todo caso, lo que yo puedo hablar es de sensación febril, pero no de fiebre. Sensación febril, digamos, yo le toqué al paciente, el paciente está con una temperatura bien caliente, digamos, en la piel, y me van a decir, bueno, el paciente está volando de fiebre, está extremadamente caliente. Sí, evidentemente a lo mejor tiene fiebre, pero no podés hablar de fiebre si vos no tomaste la temperatura. Acá estamos para hacer correctas las cosas, escribir bien como tiene que ser. Entonces, seguramente tendrá fiebre, pero tomar la temperatura. Y al tomar la temperatura recién, esa sensación febril se va a poder poner como fiebre. Se va a poder escribir, sí, el paciente efectivamente tiene fiebre y tiene 39.9, casi 40, ponerle, ¿verdad? Entonces, bueno, claro, tenía fiebre, tenés razón, pero al tomar la temperatura recién yo puedo hablar de fiebre. Mientras yo no tomo la temperatura, no puedo hablar de fiebre. Y mucho menos puedo hablar de sensación febril de 39 grados. ¿Cómo yo voy a hablar de sensación febril de 39 grados? Porque la sensación febril no es un signo. Es la fiebre lo que es un signo. Así que la fiebre sí puedo hablar de tanta temperatura, pero no sensación febril, ¿verdad? Para eso estamos entonces, para aclarar esas dudas y para justamente, evidentemente, no cometer esos errores semánticos y semiológicos, digo bien, en la, en la realización de estas historias clínicas. ¿Cuál es la finalidad de una historia clínica? Evidentemente, tiene varios objetivos y en primer lugar es recopilar datos. Todos los datos que se puedan del paciente, de los datos de filiación hasta los datos clínicos, es decir, los signos y síntomas. También sirve para investigar. Esto puede ayudar a realizar estadística. Bueno, ahí está también, figura también estadística, para saber cuántos casos, por ejemplo, hubieron o cuántos casos hay de dengue
casos nuevos o casos de prevalencia en un periodo X, ¿verdad? Entonces, evidentemente me ayuda también a saber epidemiológicamente cuántos casos nuevos y cuántos casos prevalentes hay, cuántos casos incidentes o cuántos de prevalencia hay en una población en un periodo de un año, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Un periodo de un año en una región o en un hospital X, ¿verdad? Dependiendo de los signos y síntomas del paciente. Entonces sirve también para hacer estadísticas, para investigar, por supuesto, sobre los datos clínicos del paciente. Evidentemente también sirve para enseñar. En docencia, nosotros los docentes utilizamos muchas veces, sobre todo para la parte de patología médica o para la parte de fisiopatología, usamos casos clínicos, por supuesto, sin revelar la identidad del paciente. Paciente X de tantos años de edad, de sexo masculino, femenino, ¿verdad? Lo que sea, eh, presenta tal y tal síntomas en su primer ingreso o algo así, ¿verdad? Presentamos casos clínicos para evidentemente evaluar y razonar y también, por supuesto, discutir sobre los síntomas y signos del paciente, ¿verdad? Siempre preservando la identidad del paciente. Sirve también para enseñar y para poder interpretar y también localizar los signos y síntomas propios de una enfermedad. Ah, y bueno, por supuesto, no podemos dejar de mencionar esto. Para respaldo legal, evidentemente hay veces que no se da lo mejor en un tratamiento, ¿verdad? Hay veces que ocurren desgracias dentro de una enfermedad, pero la historia clínica es el mejor documento que te puede respaldar para evitar demandas. ¿Cómo es eso? Evidentemente, si uno escribe todo lo que hace y hace lo que tiene que hacer según el protocolo establecido para cada enfermedad o para cada carrera de la salud, nadie te puede generar demandas en contra. Porque eh, si el paciente, digamos, fallece o le pasa o empeora, siempre cuando uno haya hecho el protocolo establecido para una enfermedad y que todo lo que se haga se anote, entonces el documento te da respaldo y, digamos, nadie te puede generar una demanda en contra. Por eso es importante describir todo lo que se haga, todos los procedimientos, todos los datos deben de ser escritos. No nos olvidemos de escribir nada, porque cualquier dato que nos hayamos olvidado puede ser importante en casos de que haya una demanda legal. Ya hablamos de esto de un documento médico, evidentemente nos sirve, por supuesto, para caracterizar o para llegar al diagnóstico de un paciente, o por lo menos un diagnóstico presuntivo, y por supuesto llegar también al tratamiento. Es un documento científico de investigación, también sirve para la estadística, y ya hablamos recién, es un documento legal porque todo, digamos, lo que se escribe en la historia clínica puede salir a favor o también en contra de un profesional de blanco, ¿verdad? Pero cuanto más datos hay, mejor. En primer lugar, ¿qué características tiene que tener la historia clínica? Por medio de la historia clínica yo tengo que saber la gravedad de un paciente, el estado de salud. Yo tengo que ser, la historia clínica me tiene que demostrar qué tipo de paciente es lo que yo estoy leyendo, sin mirarle al paciente. Yo mirando una historia clínica que está bien hecha, por supuesto, que está bien escrita, semiológicamente bien caracterizada, ortográficamente, semánticamente y caligráficamente también bien estructurada, bien detallada y cronológicamente bien secuenciada. Yo tengo que ser capaz de saber el estado de salud de un paciente, sin mirar al paciente. Yo tengo que imaginarme ya, si yo leo, ¿verdad? Y no le vi al paciente, yo leyendo una historia clínica bien hecha, me tiene que demostrar cuál es el estado de salud del paciente, si está grave, si no está grave, ¿verdad? Entonces, esa es una característica que tiene que tener la historia clínica. Si hablamos de semiología, ¿cuál es la importancia de la historia clínica dentro de la semiología? Que permite formular un diagnóstico presuntivo, es decir, una probabilidad, una hipótesis diagnóstica que después se puede modificar. Muchas veces nosotros instalamos un diagnóstico, ese diagnóstico no es el diagnóstico final, es el diagnóstico primario, que con el pasar del tiempo puede ir modificándose. Claro que sí, no hay ningún problema de eso. Lo importante es llegar a un buen diagnóstico nada más y hacer un buen tratamiento. No es que el diagnóstico primario que yo llegué va a ser el diagnóstico final. Es el primer diagnóstico que yo tengo de un paciente, pero después yo puedo ir cambiando mi diagnóstico a otro diagnóstico. Lo importante es hacerlo a tiempo.
no cometer errores en el tratamiento que puedan perjudicarle más al paciente, ¿verdad? Nuestro lema en la medicina es primum non nocere, ¿verdad? Primero no hacer daño. Y bueno, por lo menos tratemos de que el paciente no empeore más de lo que ya está. Entonces, lo importante es que lleguemos al buen tratamiento haciendo un buen diagnóstico, pero no apurarnos por hacer el diagnóstico, ¿verdad? Hacer un diagnóstico que sea, digamos, cercano a lo que el paciente realmente tiene. No hagamos un diagnóstico a lo ligero y después terminamos totalmente en otro lado, que no es realmente lo que el paciente tiene, ¿verdad? Entonces, nos ayuda a llegar al diagnóstico de la historia clínica. Evidentemente que es así, pero este diagnóstico puede cambiar. Muchas veces cambia, ¿por qué? Porque hacemos a la ligera, nos guiamos por los primeros signos y síntomas que nos cuenta el paciente. Lo primero que el paciente nos cuenta, ya nos guiamos por eso y no vamos más allá. Por eso es importante dejarle hablar al paciente, hacerles preguntas que no sean dirigidas, preguntas que le dejen hablar al paciente y que no sean cerradas. También es importante la experiencia que uno va adquiriendo para saber qué va a preguntar. Porque a veces el paciente nos cuenta un signo o un síntoma y sencillamente nos cerramos en ese signo y síntoma. No nos abrimos a otros probables signos y síntomas y tener en cuenta los síndromes, ¿verdad? Que un signo y síntoma puede estar asociado a otro. Entonces es importante saber la asociación de esos signos y síntomas para entonces englobar, teniendo en cuenta un signo y síntoma, asociar a otros probables signos y síntomas que sabemos que pueden estar correlacionados con ese signo y síntoma capital o primario que te ha contado el paciente. Entonces, por eso es importante saber los síndromes que se van a dar en la patología para ir encaminando hacia un diagnóstico, para ir generando un trayecto y, e ir construyendo un diagnóstico presuntivo, una hipótesis diagnóstica, ¿verdad? Eh, Muchas veces también es debido al que el paciente, digamos, no te cuenta todo, los signos y síntomas. Después, cuando vos estás haciendo ya, estableciendo un diagnóstico, ahí te cuenta algo que no te había contado, ¿verdad? Claro, eso no es nuestro problema, no es nuestro error, quiero decir, pero evidentemente que si te contó después, no importa, hay que anotar todo lo que el paciente cuenta, al comienzo, al final, donde sea. A veces el paciente en la cuarta consulta te contó algo que te tenía que haber contado en la primera consulta. No importa que te haya contado después, debe ser anotado, debe ser escrito eso y consensuado en la historia clínica, ¿verdad? Debe ser importante eso en la confección de la historia clínica. Y muchas veces también el paciente se va por las ramas, empieza a contarte un síntoma, luego te cuenta otro síntoma de otro lado. Bueno, la importancia de la historia clínica es ir anotando todos los datos e ir caracterizando todos los síntomas para ir relacionándolos después y llegar a un diagnóstico. Es una fuente de información porque evidentemente eh, nos va, digamos, contando como una historia, ¿verdad? Como la historia universal, la historia del Paraguay, nos va contando la cronología de los hechos. Y eso es muy importante para llegar a un diagnóstico, ¿verdad? En tal época el paciente presentó tal síntoma o tal enfermedad. Entonces, nos puede ayudar también a la evolución del paciente, incluso lo que está acá en la presentación, para saber, para consultar en futuros ingresos. Yo, por ejemplo, esto es como un anecdotario, como un registro del paciente. Yo puedo al leer una historia clínica, yo puedo saber que tal paciente hace 10 años presentó tuvo un traumatismo de cráneo, o hace 5 años el paciente tuvo hernia umbilical, se operó, tuvo una cirugía de apendicitis, ¿verdad? El anecdotario, es el registro del paciente. Es la evolución del paciente que tiene en todos estos años. Entonces yo ya puedo saber qué enfermedades tuvo este paciente o qué cirugías tuvo y me llega, digamos, me llega a contarme toda la historia del paciente. Esa es la importancia de la historia clínica. Evidentemente, ayuda a la memoria del examinador, del odontólogo, del médico, ¿verdad? Porque no nos podemos acordar nosotros que hace el 3 de octubre del 2014 el paciente ingresó por hipertensión arterial a la consulta. Eso es imposible que yo me acuerde todo de la fecha, de qué tomó, qué le di, ¿verdad? Muchas veces el paciente viene y me cuenta, bueno, vos me atendiste, ¿verdad? Me diste esto y yo no me acuerdo. Entonces, ¿cómo me voy a acordar bien? Y voy a, digamos, certificar que lo que el paciente me dice es cierto en la historia clínica. Ah, miro, bueno,
miro realmente en tal fecha, sí es cierto, ¿verdad? Vos viniste por esto, por esto, por esto, te di tu tratamiento, esto, y tomaste esto. Hiciste lo que tenías que hacer, mira que yo te di que este tratamiento, ¿verdad? Entonces, yo puedo certificar la verdad también de lo que dice el paciente gracias a la historia clínica y también ayudarnos a recordar todo lo que hemos hecho con el paciente, ¿verdad? Y bueno, provee información exacta, ¿verdad? Es decir, yo puedo saber qué tipo de dolor, qué tipo de fiebre, ¿verdad? Eso es muy importante que tenga también la historia clínica. Y ya hablamos de la estadística también. Ayuda a la estadística de ciertos casos epidemiológicos. Tiene que tener un orden establecido. Tiene que ser escrito con letra legible, ya dijimos eso, que se entienda la ortografía y también la caligrafía y tiene que ser entendible para todos los profesionales de blanco, de manera que cualquier profesional de blanco lea esto y pueda entender, para que sea comprendido por cualquier personal sanitario, no importa cuántos años haya pasado de esa primera consulta, ¿verdad? Y evidentemente tiene que tener un estilo único e impersonal y tiene que ser accesible también al paciente. Bueno, esto otra vez se dividen. Hay varios tipos de historia clínica, ¿verdad? Según la especialidad, hay historia clínica general, generalmente es la que usamos en la mayoría de los servicios, donde está, digamos, el desarrollo, la evolución del paciente, y está por aparatos y sistemas. Hay veces que hay una historia clínica también de emergencia, en la cual, o de urgencia también, en la cual simplemente se se anotan los síntomas y signos del paciente que consultó por una urgencia o emergencia, pero no se hace un detalle generalizado por signos y síntomas, como sí se hace en la historia clínica general. Acá se hace un examen general, como dice su nombre, de todo el paciente, de todos los signos y síntomas que aparecen y por aparatos y sistemas. Acá sencillamente va a la causa de esa enfermedad, de esa urgencia o de esa emergencia. Y por supuesto están las historias clínicas de cada especialidad, ¿verdad? La parte otorrino-laringológica, la parte oftalmológica, la parte exclusivamente odontológica, ¿verdad? Entonces, cada especialidad vuelve a tener una historia clínica diferente, ¿verdad? Las partes de una historia clínica eh, son las siguientes. En primer lugar, tenemos la anágnesis, el diálogo, que básicamente es la primera parte de toda la historia clínica. Y es básicamente el diálogo que hacemos, la entrevista que le hacemos al paciente, donde anotamos todos sus datos también. No solamente los datos de filiación, sino que también los signos vitales. Y anotamos todos los signos y síntomas que vamos caracterizando o que vamos recopilando del paciente. Luego viene el examen físico. Ahí, por supuesto, siempre utilizando el orden de inspección, palpación, percusión, auscultación. Siempre en ese orden se hace el examen físico y también, por supuesto, por aparatos o sistemas. Luego viene la realización de los exámenes complementarios, que eso desarrollaremos en otra unidad. Los exámenes complementarios incluyen los exámenes laboratoriales, por supuesto, incluyendo todo el hemograma, la química sanguínea, el coagulograma, que eso vamos a desarrollar en otro video, en otra unidad. Y también los exámenes complementarios incluyen los estudios de imágenes, ¿verdad? Radiografía, tomografía, angiografía, resonancia magnética, radiografía panorámica, que de eso vamos a hablar en otra unidad. Y, por supuesto, también otros estudios como exámenes de orina, por ejemplo, que no es ni examen sanguíneo, tampoco es estudio de imagen, es un examen laboratorial que también estaremos hablando más adelante, ¿verdad? La hoja de epicrisis vendría a ser la hoja de resumen sobre el paciente y también donde incluye la evolución de ese paciente de acuerdo a los días que el paciente está, los días de consulta o también los días de internación del paciente, ¿verdad? Y por último, algo muy importante que tiene que tener una historia clínica, que es el consentimiento informado. El paciente tiene que, digamos, tener noción y aceptar todos los diagnósticos y tratamientos que se le está haciendo, ¿verdad? Yo no puedo hacer por mi cuenta un diagnóstico o un tratamiento sin tener, digamos, el ok del paciente, ¿verdad? El paciente es, digamos, el dueño de su vida, ¿verdad?
Entonces, muchas veces inclusive hay pacientes que se quieren, digamos, tener alta voluntaria, entonces eso debe tener incluido también la historia clínica, porque finalmente el paciente es el que decide muchas veces si se le va a hacer algún tipo de tratamiento o diagnóstico, siempre con un diálogo, ¿verdad? No es tampoco imponerle al paciente o que el paciente te imponga, eso tiene que ser consensuado sobre las ventajas y desventajas de un tratamiento. La anamnesis generalmente suele ser de dos formas, la directa e indirecta. La directa más bien es cuando nosotros hacemos sencillamente, eh, según preguntas directas, como dice su nombre, ¿verdad? Preguntas en las cuales el paciente va respondiendo. Y la anamnesis indirecta es cuando el paciente te cuenta y luego hacemos las preguntas, ¿verdad? Generalmente solemos hacer los dos tipos de análisis, ¿verdad? A veces le hacemos preguntas al paciente, a veces el paciente le dejamos que hable, luego le hacemos las preguntas, entonces es importante usar un poco los dos tipos de interrogatorios. Siempre lo primero que va en una historia clínica es los datos de identificación, ¿verdad? Todos los datos del paciente, como por ejemplo el nombre completo del paciente, la edad, el sexo, la fecha de nacimiento, dónde nació el paciente, dónde vive actualmente el paciente, dónde reside, la nacionalidad, la raza también, o sea, la etnia. Es importante anotar eso en la historia clínica. Y luego viene, y por supuesto, no podemos dejar de mencionar ahí también los signos vitales. Luego viene el motivo de consulta, es decir, el motivo por el cual el paciente está viniendo a la consulta, yo creo que está bien claro eso. La enfermedad actual. Hay veces que no hay, digamos, una, una, una enfermedad, vamos a decir así. Hay muchos pacientes que vienen simplemente para control, entonces ahí sencillamente se deja en blanco o se coloca nada más control ambulatorio, ¿verdad? Pues hay veces que el paciente no tiene ningún síntoma, ¿verdad? Simplemente, o ningún signo. Viene para la consulta, o bien viene por alguna enfermedad que después vamos a diagnosticarlo, pero que no presenta ningún signo o síntomas. Hay enfermedades que son asintomáticas, por ejemplo. Luego viene la anamnesis o el interrogatorio, ahí vienen todas las preguntas que se le va a hacer al paciente y donde se van a ir, donde se van a ir anotando todos los signos y síntomas que presentan en forma ordenada, en forma cronológica y en forma detallada acerca del paciente. Luego vienen los antecedentes personales, es decir, antecedentes de cirugía, de traumatismo, de algún tipo de lesión o alguna enfermedad que ya tuvo el paciente en su historial clínico, es decir, ya sea hace mucho o hace poco, ¿verdad? Todos los antecedentes de enfermedades o lesiones que tuvo el paciente. Y por supuesto, después de eso, generalmente eso se le suele decir APP, antecedentes patológicos personales, se suelen abreviar APP. Luego viene el APF, antecedentes patológicos familiares. Ahí, por supuesto, se van anotando todos los antecedentes de enfermedades o algún tipo de lesión que han tenido los padres y también los hermanos, ¿verdad? Si el padre es hipertenso, diabético, ¿verdad? Lo mismo con la madre y los hermanos también se van anotando si en la familia hay algún tipo de enfermedad. Eso es muy importante porque hay enfermedades que son genéticas, entonces es importante saber si hay susceptibilidad o no a desarrollar un tipo de enfermedad. Los hábitos, no solamente hábitos psicobiológicos, sino que los hábitos tóxicos también es importante anotar ahí. Si el paciente fuma, bebe, ¿verdad? ¿Cuántas veces fuma? ¿Cuántas cajetillas? También inclusive es importante anotar. Sobre todo para las enfermedades respiratorias. Si el paciente bebe, si lo bebe socialmente o bebe frecuentemente, qué tipo de bebida consume. Si el paciente consume algún tipo de droga ansiolítica, psicoléctica, ¿verdad? A veces el paciente no te va a contar, ¿verdad? O sea, muy pocos pacientes te van a contar que consume cocaína, ¿verdad? Eso es un poco más difícil, pero si el paciente refiere a eso, hay que anotar, ¿verdad? ¿Y qué tipo de droga consume? ¿Qué tipo de fármacos también eh, controlados sobre todo consume, ¿verdad? Luego viene el examen físico, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta ese orden de inspección, palpación, percusión, auscultación y, por supuesto, cada uno en su área específica, cada uno en su región donde va, donde decide hacer el diagnóstico.
Luego, la historia clínica debe presentar la evolución médica, es decir, la evolución me refiero a cómo el paciente va desarrollando signos y síntomas en los posteriores días a la primera consulta. Y, por supuesto, vienen las órdenes médicas y el tratamiento, ¿verdad? Todo eso tiene que incluir una historia clínica también. Acá tenemos un ejemplo de dato de filiación o dato de identificación. Siempre también lleva el nombre del centro asistencial, el servicio, piso, sala, tiene que decir acá. Bueno, esto es ala realmente, es el bloque. Acá viene la sala. Bloque o ala, la sala, la cama, ¿verdad? Los datos del paciente, lugar de nacimiento, dirección. Esto ya es para, digamos, para pacientes que se van a internar, ¿verdad? Nacionalidad. Ocupación también es muy importante. Eso no les dije, pero ahora les digo, ¿verdad? La ocupación es muy importante porque hay enfermedades que son laborales. Hay patologías que se deben debido al trabajo que uno hace. Entonces también es importante el estado civil también. Y parentesco, dirección, fecha de ingreso. Esto ya es en caso de que el paciente quede internado, ¿verdad? Luego viene el motivo de ingreso. Acá se anota cuál es el motivo principal que le trajo, ¿verdad? No todos los signos y síntomas, porque evidentemente el paciente puede que tenga, por ejemplo, dificultad para respirar y tiene fiebre y tiene cefalea. Sí, pero acá no se anotan todos los signos y síntomas, porque si no, ¿para qué vamos a escribir después en la evolución o lo que viene después? Acá se anota solamente el principal síntoma que el paciente le trajo a la consulta o por el cual el paciente se va a internar. El principal. Supongamos que el paciente vino porque ya no puede más respirar. Entonces, ese es el signo y síntoma que se anota en motivo de ingreso o motivo de consulta. Que tenga fiebre, eso se anota después. No vamos a notar todo, ¿verdad? Porque la fiebre a lo mejor no le trajo al paciente. Tiene fiebre, tiene cefalea, pero a lo mejor la dificultad respiratoria es el motivo por el cual el paciente viene a la consulta o viene por el cual ingresa, ¿verdad? Entonces, un solo motivo se anota en el motivo de consulta. Dolor de muela. Dolor de muela, a lo mejor el paciente tiene mareo, pero bueno, ¿cuál de los dos es el que realmente le trajo a la consulta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se anota en motivo de ingreso o motivo de consulta. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Yendo al campo odontológico, me sangran las encías, tengo mal aliento, esto se llama halitosis, me salió una llaga, ¿verdad? Aptas en la boca, siento que me quema la lengua, ¿verdad? Llagas, siento mal gusto también, ¿verdad? Me duele una muela, se me fracturó un diente, se me salió la corona, ¿verdad? Algunos ejemplos odontológicos de motivo de consulta que son frecuentes en el consultorio. Acá vemos algunos, ¿verdad? Acá vemos bastante. Yo creo que está bastante claro cuál va a ser el motivo de consulta en este caso, ¿verdad? Acá vemos otros más. Entonces le dejo a ustedes para que puedan identificar bien cuáles serían los motivos de consulta. Está bastante claro en la imagen cuáles serían los motivos de consulta. Acá vemos más. Esto sería una asta. Bastante inflamación, inclusive hay descamación. Y bueno, acá vemos otro motivo de consulta, ¿verdad? Son todos motivos que pueden traerle al paciente. Luego vemos la enfermedad actual, qué es lo que el paciente presenta, ¿verdad? Como enfermedad. Hay veces que el paciente no tiene ninguna enfermedad, tiene un signo y síntoma por el cual viene, ¿verdad? Entonces, evidentemente, ahí yo voy anotando todos los signos y síntomas que acompañan al motivo de consulta, ¿verdad? Por supuesto que voy a anotar otra vez el motivo de consulta, caracterizando bien a ese motivo de consulta con todas sus características. La disnea, por ejemplo, la dificultad respiratoria, ¿cómo es su dificultad respiratoria? ¿Cómo es su dolor? ¿Cómo es su fiebre? ¿Cómo es el edema? Todas las características de cada signo y de cada síntoma también, ¿verdad? En el caso del dolor, nosotros ya dijimos, ¿verdad?, que hay una mnemotecnia llamada Alicia, aparición, cómo apareció el dolor, eh, la localización, dónde está el dolor. A veces el dolor no se puede localizar bien, ¿verdad? Bien exactamente porque el dolor muchas veces es sordo. Las vísceras generalmente tienen un dolor sordo, no es específico. La irradiación, justamente los dolores viscerales son los que suelen irradiar. Muchas veces empieza el dolor en un lado e irradia a otro lado, ¿verdad? Entonces eso es irradiación.
se mueve el dolor, muchas veces te dice el paciente, ¿verdad? La característica del dolor o con la concomitancia del dolor, la intensidad del dolor, si es leve, moderada o fuerte, y la atenuación, si el dolor cede o no cede. Entonces, estos son los datos característicos o semiológicos de lo que es el dolor. Todo esto debemos utilizar cuando vamos a describir un dolor. Y así también más adelante vamos a hablar de otros signos y síntomas de cómo se caracteriza semiológicamente en otras unidades. La enfermedad actual, ahí se puede citar en forma cronológica eh, todos los signos y síntomas con sus características, incluyendo el motivo de consulta nuevamente. Y fíjense bien lo que está acá el ejemplo. Yo puedo citar también otra vez algunas características de filiación del paciente, ¿verdad? Bueno, ya escribí otra vez, paciente masculino. Acá no hace falta escribir el nombre del paciente, simplemente el sexo y la edad es importante, ¿verdad? Es importante de dónde viene también el paciente, la región, porque hay regiones que son endémicas. Entonces es importante también la localización del paciente, la procedencia del paciente, ¿verdad? Porque hay inclusive epidemias donde hay más casos en una región, por ejemplo. Entonces es importante saber los datos de procedencia, los datos de nexo del paciente, sobre todo para la parte epidemiológica. Entonces, como vemos acá, el ejemplo que nos da acá, se trata de un paciente masculino de 24 años de edad natural, de Piribebuy, procedente de la localidad, quien refiere inicio de enfermedad actual el 31 de octubre de 2016, con dolor abdominal, ¿verdad? Ahí la localización, la irradiación, ¿verdad? Cómo es, de qué se acompaña este dolor, inclusive acá menciona náuseas, émesis, que es vómitos e hiperhidrosis, y inclusive nos cuenta acá que no atenúa, que no cede con fármacos ni analgésicos, ¿verdad? Entonces acá, ¿cuál va a ser digamos, el ingreso? El dolor. Las náuseas, la émesis y la hiperhidrosis no son, digamos, el motivo de consulta. Estos son síntomas acompañantes nada más. El motivo de consulta acá es el dolor. El dolor en hipocondrio derecho y nada más. Que irradia epigastro, eso ya no es motivo de consulta, eso ya es características de la enfermedad actual. Entonces acá va a ser el motivo de consulta de este paciente, va a ser dolor en hipocondrio derecho y nada más. Todo lo demás ya es característica y eso va en enfermedad actual. Las características del dolor y todas las características de los signos y síntomas que también acompañan a este síntoma principal o cardinal. Bueno, en este caso, en odontología, siempre el motivo de consulta va a ser odontológico, evidentemente, pero hay que tener en cuenta que también pueden acompañarse otros signos y síntomas que no sean odontológicos, que sean de otros aparatos o sistemas, que también son importantes que uno escriba eso en la historia clínica. Acá tenemos algunas preguntas que son muy importantes que uno tenga, digamos, acceso a esto y que uno se familiarice con estas preguntas para saber qué va a preguntar, porque muchas veces en las primeras consultas uno no sabe qué es lo que le va a preguntar al paciente, cómo va a empezar, de dónde va a arrancar. Entonces, siempre es importante preguntar, digamos, el periodo, el tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo empezó? ¿Dónde empezó? ¿Cómo empezó ese dolor o esa fiebre? ¿Hace cuántos días, verdad? ¿Por qué consulta? ¿Cuál es el motivo? ¿Desde cuándo está enfermo? ¿Cómo empezó, verdad? El modo y el tiempo es muy importante también. Y que el paciente te cuente con sus palabras, ¿verdad? Porque a veces el paciente no sabe cómo explicar técnicamente, evidentemente que no, ¿verdad? Pero que él te cuente cómo él siente su enfermedad para que entonces nosotros podamos ir desgranando a qué hipótesis diagnóstica vamos, ¿verdad? Esto realmente es relativo, ¿verdad? Porque generalmente el paciente te va a decir una causa. El paciente muchas veces te dice la causa y te dice su enfermedad. Entonces, ¿para qué viene a consultar, verdad? Entonces, le puedes preguntar cuál es la causa, cuál cree que es la causa, pero realmente esto es más bien el papel del examinador, porque muchas veces el paciente te viene con algo ya en la mente, ¿verdad? Y cree que esa es la causa, esa es la enfermedad, entonces medio que a veces se enoja si vos le decís que no es eso, ¿verdad? Entonces, esto ya es relativo, depende de cada uno. Y también que te cuenten si, qué pasó con esos síntomas,
desde que le apareció ese síntoma. Si se dio, si volvió a aparecer, si se acompañó de otros síntomas, ¿verdad? Entonces, si tomó alguna medicación, ¿qué medicación tomó? Si se automedicó, por supuesto, si mejoró con esa automedicación o no mejoró o empeoró, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante también que mencionen. Y aparte, como lo que dijimos, ¿verdad? No solamente nos englobemos a esto, sino que vayamos a todos los aparatos y sistemas. Los antecedentes personales, por supuesto, pueden ser antecedentes patológicos, los antecedentes que tiene ese paciente acerca de una enfermedad específica. También las enfermedades de la infancia, qué enfermedades tuvo en la infancia, si tuvo sarampión, si tuvo parotiditis, o sea, la famosa papera, si llegó a tener algún tipo, si es alérgico, ¿verdad? Eso es importante también, antecedentes alérgicos. ¿A qué es alérgico? Eso debe ser pregunta en cualquier personal de blanco, sea nutricionista, odontólogo, médico, enfermera, bioquímico, quien sea, tiene que preguntar antecedente alérgico. No preguntar esto, sea de la rama de la salud que sea, es una irresponsabilidad que puede ser negligencia, si es que uno sabe lo que tiene que hacer y no hace, o puede ser impericia si uno no sabe esto, pues uno tiene que saber esto. Entonces, no preguntar esto a un paciente es negligencia, ¿verdad? Evidentemente, preguntar y escribir, porque preguntarlo bueno, tenerlo ahí y no escribirlo también es una negligencia, y eso puede desencadenar demandas legales contra un personal de blanco, ¿verdad? Entonces, es importante de preguntar, ¿alergia a qué? ¿A algún alimento? ¿Al polvo? ¿A los ácaros? ¿Al sol? ¿Verdad? ¿A qué es alérgico? Y sobre todo, lo fundamentalmente alérgico a qué fármaco, qué medicamento es alérgico, ¿verdad? Porque en la práctica médica o práctica odontológica también se utilizan muchos medicamentos como los antibióticos. Hay personas que son alérgicas a la penicilina, por ejemplo, o bien lo otro que muchas veces es alérgico, uno es a la dipirona. Yo no puedo utilizar dipirona como analgésico, como antitérmico o como antipirético en un paciente que tiene fiebre si el paciente es alérgico a la dipirona. Entonces es importante preguntar sobre todo esos dos fármacos que son utilizables frecuentemente. La penicilina, o sea, los antibióticos penicilínicos y por supuesto también la dipirona. No preguntar eso es una irresponsabilidad y es culpa del examinador, o sea, del personal de blanco. ¿Qué enfermedades tuvo este paciente, verdad? Enfermedades médicas, si tuvo alguna enfermedad y se curó, o qué enfermedad crónica tiene este paciente, si es hipertenso, si es diabético, eh, si es dislipidémico, si tiene colesterol alto, triglicéridos altos, ¿verdad? Enfermedades de la urea, ácido úrico, gota. Bueno, ¿y qué cirugías tuvo? Si tuvo un accidente, si ese accidente necesitó tratamiento como yeso, ortopédico, o tuvo alguna cirugía y dónde tuvo la cirugía, ¿verdad? Todo eso es muy importante que se mencione dentro de antecedentes personales. También ya dijimos esto. eh, Esto es, digamos que ya es de detalle, ¿verdad? El servicio militar. Esto ya para la parte de medicina familiar, el núcleo familiar, cómo está eh, formada la familia, si el paciente tiene padre o madre soltera, padre soltero. Esta es para la cuestión ya conductual dentro de lo que es medicina familiar, si los padres son separados, viven juntos. Bueno, esto ya es para la parte de medicina familiar. Bueno, acá ya dijimos todo, ¿verdad? Si el paciente tiene alergia, si tiene artritis, si es conocedor de que tiene artritis y realiza algún tipo de tratamiento para esto, si tiene tumores, ¿verdad? Y todas las demás enfermedades que son enfermedades crónicas. Luego vienen los antecedentes familiares, evidentemente hay enfermedades genéticas, como ya dijimos. Incluso algunas que ya citamos son enfermedades que tienen componente hereditario, componente genético. Algunas enfermedades crónicas como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tiene componente genético. O sea, no es que el paciente va a tener sí o sí diabetes o hipertensión si los padres tuvieron, pero de que hay una mayor predisposición, una mayor susceptibilidad a desarrollar ese tipo de enfermedades, las hay. O sea que el paciente debe cuidarse con mayor énfasis todavía, ¿verdad?
versus un paciente que no tiene antecedentes familiares de ese tipo de enfermedades. La diabetes mellitus tipo 1 tiene componente altamente hereditario, no así tanto la de tipo 2, la que es más bien debido a la dieta eh, alta en azúcares, en carbohidratos. Y la hipertensión también, ¿verdad? Generalmente el padre que es hipertenso y la madre que es diabética pueden transmitir con mayor frecuencia este tipo de enfermedades en la parte genética a sus hijos, pero como les digo, es solamente una predisposición, una susceptibilidad. Y por supuesto hay otras enfermedades que son mucho más susceptibles, las enfermedades reumáticas, por ejemplo, la artrosis, la artritis, el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, y ni hablar de los tumores, los cánceres. Hay muchos cánceres que se pueden ir transmitiendo, o sea, se transmiten por los genes, los oncogenes, que son los que se activan cuando se desarrolla un tumor establecido en una parte del ciclo vital celular, ¿verdad? Entonces, evidentemente que es importante también preguntarle si hay algún tipo de enfermedad en la familia y quién tiene esa enfermedad. Los padres, el papá, la mamá o los hermanos. Eh, Hay enfermedades en las cuales solamente uno de los dos puede ser portador y el otro desarrollar la enfermedad, o el otro solamente ser portador y no desarrollar la enfermedad, porque hay enfermedades que son autosómicas dominantes y recesivas. Entonces, importante preguntar si qué tipo de enfermedad hay en la familia y quién tiene esa enfermedad. Y porque hay varios tipos de síndromes, los más importantes son estos que están acá, el síndrome de Down y el de Turner, que son síndromes que afectan a los cromosomas. Este es el cromosoma al par 21, en la cual hay un cromosoma de más, hay una trisomía. El síndrome de Turner, que afecta más bien al par 23, que es básicamente el sexual. Otras enfermedades como la hemofilia, por ejemplo, que afecta al cromosoma X. La neurofibromatosis, que afecta más bien a los nervios periféricos. La enfermedad de von Willebrand, que afecta a los factores de coagulación. Lo mismo pasa para la telangiectasia. El síndrome de Marfan, que afecta al tejido esclerosal, o sea, al colágeno y al tejido epitelial de la piel, entre otros. Esto más bien para la parte de la medicina familiar, en la cual uno puede hacer el árbol genealógico y va caracterizando, digamos, si hay enfermedad en la familia y según el grado de parentesco, ¿verdad? Los padres, el papá, la mamá, generalmente el padre el sexo masculino se grafica de esta forma, el sexo femenino de esta forma, y el grado de parentesco y el grado de patología que hay en la familia. Bueno, los hábitos también, como ya dijimos, es importante anotar los hábitos tóxicos, eh, a ver qué tipo de hábitos hace el paciente, si hace deporte, no hace deporte, cuántas horas duerme, si consume algún tipo de droga, si consume tabaco, cuánto es su consumo de tabaco por día, también del alcohol, y si hay algún tipo de problema familiar también. Es importante anotar en todos estos hábitos. Bueno, los hábitos biológicos son generalmente estos que ya dijimos que se anotan, digamos, en datos de filiación, y los datos individuales se anotan básicamente de acuerdo al desarrollo de la persona. Si tiene un desarrollo normal, si tiene un desarrollo psicointelectual también conforme a, digamos, a la edad. Y también, por supuesto, si el paciente no tuvo algún tipo de enfermedad que afecte al retraso psicomotor, y también si el paciente no tiene alguna enfermedad congénita. Es importante también que la historia clínica incluya los datos donde vive el paciente, la vivienda, de qué está hecho la vivienda, porque generalmente las personas que viven en casas que tienen techo de paja pueden eh, permitir eso, que aparezcan enfermedades como la enfermedad de Chagas, eh, digamos por la proliferación de la vinchuca. Bueno, es importante que uno también sepa en qué tipo de vivienda vive el paciente, ¿verdad? La profesión, evidentemente también, a qué se dedica el paciente, en qué trabaja, porque existen enfermedades laborales, enfermedades que se deben debido al trabajo. Hay personas que desarrollan enfermedades respiratorias llamadas neumoconiosis debido a que inhalan partículas, sobre todo los que trabajan en
en industrias que se dedican a la explotación de canteras y todo lo que trabajan en lo que tiene que ver con el asbestos y también con la industria de cerámica y también del cuero, ¿verdad? Si hay enfermedades que pueden aparecer debido a el trabajo que realiza el paciente. Por ejemplo, el paciente que trabaja en los bancos o bien los que trabajan en informática o en secretaría pueden tener lesiones más bien reumáticas de los dedos o inclusive cefaleas, migrañas frecuentes, ¿verdad? Por la tensión, por el estrés que uno desarrolla. Los tenistas pueden tener tendinitis del músculo ancóneo por el movimiento que realizan. Los futbolistas pueden tener tendinitis también eh, de, de los músculos del miembro inferior, lesiones ligamentarias. Bueno, eso es muy importante que uno sepa en qué trabaja. El clima también, el lugar donde uno vive, si hay epidemia, endemia, bueno, eso ya depende también de la situación geográfica del paciente. Las residencias anteriores, los hábitos, ya dijimos eso, y si hace o no actividad física, ¿verdad? Bueno, una vez que nosotros tenemos todo eso, hacemos toda la caracterización de los signos, síntomas y la exploración física, sí ya podemos hablar de una, digamos, un supuesto diagnóstico o una hipótesis diagnóstica. Y para eso tenemos que saber los tipos de diagnóstico que hay. El diagnóstico precoz básicamente es el diagnóstico, el primer diagnóstico que yo tengo acerca de una enfermedad. Y acá también entran los diagnósticos que se dan, los diagnósticos de enfermedades asintomáticas, ¿verdad? Hay muchas enfermedades neoplásicas que no presentan síntomas y que solamente se diagnostican por estudios de imágenes o estudios laboratoriales. Entonces, todos los diagnósticos antes de la aparición de los síntomas entran dentro del diagnóstico precoz. Y el diagnóstico prenatal también de las enfermedades hereditarias. Si yo ya puedo diagnosticar antes de que nazca el bebé, antes de que nazca el feto, yo ya puedo diagnosticar qué enfermedades puede tener ese bebé cuando nazca, ¿verdad? Debido al diagnóstico prenatal. Entonces, eso entra dentro del diagnóstico precoz. El diagnóstico sindrómico, como su nombre lo indica, se da de acuerdo al síndrome, es decir, de acuerdo al conjunto de signos y síntomas. El diagnóstico diferencial es el diagnóstico de enfermedades que confunden o que tienen semejanza o similitud con la enfermedad en curso. Hay enfermedades que parecen, que se asemejan. Entonces, todas las enfermedades que hay que descartar, todas las enfermedades que son similares a la patología que se diagnosticó, las que comparten algunas semejanzas en lo que se refiere a la clínica, entran dentro del diagnóstico diferencial. El diagnóstico etiológico básicamente es el diagnóstico en el cual se determina cuál es la etiología, o es decir, cuál es la causa de esa enfermedad. El diagnóstico nosológico es el diagnóstico que, que se refiere al diagnóstico de una enfermedad que causa signos y síntomas. El bacteriológico, como su nombre lo indica, es el diagnóstico que se hace gracias al estudio de las bacterias, de los virus, de los hongos, de los protozoarios, el diagnóstico que se hace por medio de el análisis laboratorial de los microbios, el diagnóstico microbiológico. El radiológico es el que se hace por medio de estudios de imágenes, es decir, el estudio de eh, radiológicos. Y por último tenemos el estudio, el diagnóstico patológico en el cual entra el estudio anatomopatológico, es decir, los estudios que se hacen por medio de biopsia o tinciones especiales. La evolución médica, que también incluye digamos, la historia clínica, es, digamos, la observación y el resumen del paciente, de acuerdo a los días que lleva internado o los días de consulta que tiene el paciente, ya sea en forma ambulatoria o como paciente internado, sí o sí debe tener una evolución médica, debe tener todos los signos vitales. La temperatura corporal, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, o sea, esa es el pulso. La diuresis, cuánto el paciente orina por día. Esto generalmente se hace cada 6 horas. Si el paciente está internado, se toma esto, el, el enfermero o la enfermera es la que hace esto, o muchas veces hace también eh, algún estudiante que está haciendo o algún pasante hace la diuresis cada 6 horas. El peso también es importante, evidentemente,
para graficar si no hay edema en el paciente. Todos esos datos deben tener, y la temperatura, ¿verdad? Ya dijimos eso, debe tener la evolución médica. Todos los resultados que se obtuvieron en un examen complementario, en un examen de imagen o en un examen laboratorial, eso debe incluir también la evolución médica. También, por supuesto, si hubo algún signo nuevo, algún síntoma nuevo y cómo fueron evolucionando, cómo fueron progresando esos signos y síntomas, si empeoraron o mejoraron, eso también debe incluir la evolución médica. Y por último, el plan o el tratamiento que el paciente va a tener. Cómo va a ser la hidratación, si va a ser por vía parenteral, cuánto va a ser su hidratación. Eso se hace cada 6 horas y, por supuesto, también qué medidas terapéuticas va a tener el paciente, ya sea en forma ambulatoria o en la internación, ¿verdad? También cómo va a ser la dieta, si va a ser liviana, si va a ser vía parenteral o vía oral, todo eso debe incluir la evolución médica. Bueno, y para tener en cuenta también, esto va más bien para el médico, para el odontólogo, todo lo que tiene que tener una orden médica, ¿verdad? Estos son todos los datos que debe tener sí o sí una orden médica. Primero la fecha y la hora, el nombre completo del paciente, el nombre del medicamento. Generalmente nosotros tratamos de que el nombre del medicamento tenga la droga, el principio activo, antes que el nombre comercial, porque el nombre comercial ya el paciente puede elegirlo según la accesibilidad de ese fármaco en las farmacias y también debido a la parte económica, ¿verdad? Lo más importante es poner el nombre del medicamento como droga, como principio activo. La concentración de ese fármaco y la forma de presentación, si es en ampollas, si es comprimidos, si es granulado, eh, si es inyectable, ¿verdad? Todo eso hay que poner. La vía de administración, si va a ser oral, intravenosa, intramuscular, la dosis, por supuesto, y la frecuencia. Si el paciente se va a administrar cada 6 horas, cada 8 horas, cada 4 horas, el periodo de evolución, por cuánto tiempo va a ser ese tratamiento. Eso es importante porque a veces nosotros ponemos tomar, por ejemplo, tal medicamento, un comprimido cada 6 horas, y después el paciente no sabe cuándo va a terminar su tratamiento. No ponemos a veces por cuántos días va a seguir haciendo su tratamiento, por 7 días, por 10 días, por 14 días, ¿verdad? El paciente después se va a su casa y no sabe que tiene que tomar cada 6 horas, pero no sabe hasta cuándo va a seguir, ¿verdad? No sabe si va a comprar otra caja o si con esa caja que compró ya le sirve, ¿verdad? Entonces es importante poner siempre el periodo de evolución. ¿Cómo va a tomar? Cada cuánto y por cuántos días, ¿verdad? Y siempre también hay que explicarle al paciente, porque a veces el paciente no entiende cómo es lo que va a tomar, ¿verdad? Entonces, a veces hay que explicarle en forma gráfica cómo va a tomar, ¿verdad? Cómo se va a administrar ese medicamento. ¿Qué tratamiento físico va a hacer? Si va a hacer tratamiento con calor, con frío, si va a hacer tratamiento fisioterápico, ¿verdad? Si es que hace falta. Si hay algún tratamiento psicológico que va a hacer, es decir, hay que tratar de poner eso también, interconsulta con psiquiatra, con psicólogo, ¿verdad? Y otros procedimientos que va a hacer después, ¿verdad? Consulta dentro de cuántos días. Volver a la consulta tal día, tal fecha, ¿verdad? Entonces eso todo también hay que tener en cuenta dentro de la orden médica y también, por supuesto, si se va a hacer algún tipo de laboratorio. Los paraclínicos pendientes indica eso. Acá tenemos un ejemplo de una orden médica. La hospitalización, ¿verdad? En este caso el paciente va a quedar internado, la dieta, cómo se va a hacer, qué medicamentos va a consumir el paciente, penicilina, aminofilina, en este caso, dipirona, ¿verdad? Esto hay que tener en cuenta si el paciente es alérgico o no a la dipirona y también si es alérgico o no a la penicilina. Eso es importante preguntar y anotar. No solamente preguntar, anotar la historia clínica tiene que tener anotado eso, sobre todo para la cuestión médico-legal. ¿Qué posición va a adoptar el paciente? ¿Qué estudio se va a hacer el paciente? El control de signos vitales, la curva térmica, es decir, tomar la temperatura cada 6 horas al paciente y, por supuesto, si va a haber también drenaje y si el paciente se siente mal, también avisar. Todo esto debe, este es un ejemplo de una orden médica, acá está el diagnóstico y qué laboratorio se va a hacer. Bueno, y por supuesto es importante siempre recordar no enfocarnos en un órgano nomás, sino que enfocarnos en todos los aparatos y sistemas, ¿verdad? Para el examen físico ya sabemos que tenemos que utilizar semiotecnias que vamos a ir desarrollando en otras unidades.
siempre hay que tratar de enfocarnos en un órgano y luego ir desarrollando semiotecnias en otros órganos. En el caso odontológico también es muy importante la utilización del odontograma para la localización de las piezas. El examen de los tejidos blandos también. En el caso odontológico, las encías, la mucosa, todo eso forma parte del examen semiológico. Y los exámenes complementarios que vamos a desarrollar en otra unidad incluyen todos los exámenes de laboratorio, el hemograma, la química, los exámenes de imágenes como las radiografías, las ecografías, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética y el estudio anatomopatológico como son las biopsias. Y la epicrisis vendría a ser sencillamente un resumen, un síntesis diagnóstico de toda la evolución del paciente, de cuál es digamos, el diagnóstico presuntivo, la hipótesis diagnóstica y el tratamiento a llevarse a cabo. Es un resumen general de toda la historia clínica. Y no olvidar esto ya es lo último, que debe incluir la historia clínica, el consentimiento informado, que es sencillamente es la aceptación que tiene el paciente, o el rechazo también, ¿verdad? Que tiene un paciente a realizar cierto tratamiento y a tener en cuenta su diagnóstico, ¿verdad? Entonces siempre la historia clínica tiene que tener este consentimiento informado, que el paciente sepa lo que se le está haciendo, sepa su diagnóstico y que acepte, ¿verdad? Explicándole justamente al paciente, esto no es simplemente hacerle firmar nada más, explicarle el diagnóstico, el tratamiento y sobre todo lo que ya dijimos, que sea accesible, que el paciente tenga acceso a este consentimiento y por supuesto a su historia clínica, explicando siempre los riesgos y los beneficios de todo procedimiento, ya sea cirugía o ya sea cualquier tratamiento que se le va a hacer al paciente, evitando por supuesto su mejoría y no que empeore el paciente, ¿verdad? Y bueno, eso es todo lo que quisiera compartir con ustedes. Esperemos que les haya servido esta presentación y les pido que le den un me gusta al video y que también se puedan suscribir a mi canal. Gracias por su atención.